te pedimos, porque el día de hoy, Señor, hables a nuestras vidas. Tú no quieres nuestro dinero, tú no quieres lo que nosotros te podemos dar, es lo que tú nos puedes dar a nosotros, lo que importa, Señor. Porque tú nos das la vida, nos das el trabajo, nos das el dinero, nos das todo, porque todo es tuyo. Lo único que nosotros hacemos es administramos tus bienes, Señor, y lo único que tú buscas de nosotros es una fe no fingida, es una convicción de lo que se espera, y la convicción y lo que esperamos de ti que aún no hemos visto. El día de hoy, Señor, yo garantizo, Señor, que muchos de nosotros tenemos deudas, tenemos problemas económicos, pero el día de hoy, Señor, tú nos dices, yo soy sobre esos problemas, yo soy sobre esas vicisitudes que hay en tu vida. Lo único que necesitas es confiar más en mí que en el dinero, confiar más en mí que en tu posición, confiar más en mí que cualquier otra cosa. El día de hoy yo te pido, Señor, que hagas eso en nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Vamos al libro de Timoteo. Libro de Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Dice en el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vemos ahí que, según su contexto, es de que Pablo le está hablando a Timoteo como hijo. Él era hijo, Pablo era padre de Timoteo, no. Está hablando espiritualmente. Le dice hijo espiritual. Entonces vemos que así debe de ser una relación cuando usted está en Cristo, de su mentor o su discipulador, como de padre a hijo. Tanta la cercanía que pueda tener como discipulador. Vemos que no es lo mismo con los abuelos. Un padre dedica más tiempo y lo disciplina al hijo, y a los abuelos lo que hacen es nada más saludan una vez cada domingo cuando lo ven, traen los padres a los hijos y los saluda a los nietos, ¿no? Pero cuando un padre tiene la responsabilidad de estar ahí con él y ser su mentor y ser todo lo demás. A veces nosotros, como hijos, queremos que toda la atención esté centrada en nosotros. Queremos que y de mis abuelos y de mis primos y de todos. ¿Por qué? Porque nos creemos hijos únicos. Y a veces lo que sucede es de que Dios te dice, quiero que aprendas, porque no todo está centrado en ti, está centrado en mí. Tu padre lo tienes a tu discipulador, tienes a tu maestro, pero no toda la atención está centrada en ti, está centrada en mí. Y cuando hacemos eso, entonces empezamos a crecer, porque ahora entendemos que no somos los únicos. Ahora dice que cualquiera que se quiere ser mayor entre vosotros se convierta vuestro servidor.
Entonces vemos aquí cuando Timoteo empieza a decirle, aviva ese fuego, ese don, por la imposición de manos. Entonces nosotros creemos en la imposición. No, la situación es de que cuando alguien es enviado, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Ora por él. Ora por él y le impone las manos, o sea, lo envía. En pocas palabras está diciendo, te envío. Timoteo era enviado de Pablo. Y es donde dice, en la iglesia, en el presbiterio, te impusimos, o sea, te enviamos a ti. Aviva ese don. Tú ya eres enviado. Jesucristo, cuando te dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, te dice, tú ya estás enviado a hacer algo. Pero vemos aquí que para ello, que tú puedas darte cuenta, dice ahí en esa misma carta, cuando estamos leyendo esto, dice que él reconoce y trae memoria a Pablo de la fe no fingida que hay en Timoteo. La pregunta sería, la gente alrededor y tu mentor puede decir que tienes una fe no fingida. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, vemos que aquí bajo este contexto le está diciendo Timoteo, wake up, aviva ese don. Y está ahí, no que tenga que ser puesto, sino que dice, avívalo, ahí está, nada más avívalo. ¿Cómo lo avivas? Dice ahí, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces dice ahí, el Espíritu Santo es el que te puede avivar ese don. No te dio Dios un espíritu de cobardía, sino de dominio propio y de poder. Pero para eso necesitas tú creer en lo que estás haciendo y lo que estás viviendo. Y es por eso que, viendo más adelante, en el 2 Timoteo 4, perdón, antes en el capítulo del 4.1, 1 Timoteo 4.1, dice ahí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, en pocas palabras, regresarán atrás. 1 Timoteo 4.1. Y dice ahí, ¿cómo van a voltear atrás? Escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de los mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, en pocas palabras, pecan, y a él es indiferente el pecado. Entonces vemos que esas doctrinas, esas fábulas que les están vendiendo, lo narra ahí en 1 Timoteo 1.1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Vemos que a veces nos ponemos a disputar de cosas y a llegar
y tratar de convencer a las personas que crean. Acuérdese, usted no convence a nadie. El Espíritu que Dios le dio tiene poder para cambiar a la persona. La persona tiene que creer por sí misma. No puede ser forzada ni porque usted le trate de convencer. Lo único que nosotros tenemos que hacer es por medio del Espíritu, y las batallas se ganan, las espirituales se ganan orando, se ganan velando, porque el que hace el trabajo es Dios, no nosotros. Pero a veces nosotros creemos, porque creemos que sabemos la Biblia, creemos que conocemos, pero también los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Entonces conocen la Biblia. Satanás desde el principio conoce la Biblia y utiliza la palabra para transversarla. Es lo que hacen las sectas, es lo que hacen los demonios, las fábulas. Los llevan a que transversar la Escritura para que no se pierdan y no conozcan al Dios verdadero. Y el Dios verdadero lo único que quiere es que le ames. Lo único que quiere es que entregues tu corazón a Él, una fe no fingida. Que puedas tú decirle con confianza, verle a los ojos, y que Pablo pueda decir, y que tu discipulador pueda decir: este es un hijo verdadero, como lo dijo Pablo a Timoteo. Y la única persona que puede constatar eso es tu discipulador. Porque el árbol se conoce por el fruto. Pero vemos que muchos se discipulan o dicen ser discipulados, y el discipulado pasa sobre ellos, no pasa por medio de ellos, y lo que sucede es que las obras de ellos es infructuosa. Y se excusan, y se excusan, y se excusan de todos, menos ellos tienen la culpa. Y eso es lo que hacemos cuando andamos no en el Espíritu. Porque cuando está el Espíritu obrando por nosotros, nos redarguye de pecado. Y nos empieza a decir: tienes que cambiar aquí, te equivocaste aquí, hiciste aquí. Pero ya como nosotros a veces tenemos cauterizada la conciencia, porque nos dejamos embabucar por lo que es contrario al Espíritu, que es la carne, y empezamos a obrar por ella. Y empieza a decir la carne, como le dijo Adán, a Satanás a Adán, y a Eva, más que todo a Eva y después a Adán: el día que comieres de ello, ciertamente no morirás. Si no sabe Dios que el día que comieres del fruto seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal, según Génesis 3. Entonces vemos que Satanás desde el principio te dice: no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa, porque el árbol se conoce por el fruto. Vemos ahí que al estar diciendo esto, que va a suceder la apostasía, en el 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y esto ya lo vimos, que es el ministerio de la piedad. ¿Cuál es ese ministerio? Ese ministerio, perdón. Y ya lo vimos, y esto no lo voy a repetir, está en YouTube, cuando cualquiera que quiera ir, ahí está. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces vemos aquí que la palabra es fiel, y esta palabra es digna de recibido por todos. Vemos que en Timoteo su abuela había creído primero, y después su mamá, y esto le trae esperanza a usted, madre soltera, porque ahí no habla que ella tenía marido o no tenía marido, pero habla de que ellas tenían, vamos a decir, las que estaban con fe no fingida,
Si en un momento dado tenían esposo, nos habla que el esposo no estaba consagrado a Dios, pero ella sí. Y es donde usted tiene que ver el resultado de guardar usted la fe, porque esto, vamos a decirlo así, impacta a sus hijos y a sus nietos. Por eso dice la escritura que la maldad se visita a la tercera y cuarta generación. Aquí vemos que era la tercera generación, y no fue la maldad visitada, sino la bendición visitada a la tercera generación, porque su maldad no fue encontrada. Porque vemos que la abuela enseñó a su hija, y su hija enseñó a su nieto, conforme una fe no fingida. Porque usted puede decir la Biblia, le puede hablar a sus hijos de la Biblia, pero si usted no muestra la Biblia aplicada en su vida, lo que va a suceder es que sus hijos van a hacer lo que usted hace, no lo que usted dice. Y es lo que va a imitar lo que usted hace, no lo que usted dice que hace y no hace. Y vemos que el reflejo de nosotros son nuestros hijos. Hay hijos que son reflejos por naturaleza, que usted les da un buen ejemplo y ellos hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay una naturaleza, que es la carne, que se va a oponer ante Dios y va a hacer que usted vaya a pecar. Es por eso que nosotros como padres necesitamos estar haciendo énfasis en lo bueno, en la palabra, porque la naturaleza de la carne es pecar. Desde que nacemos tenemos esa naturaleza. Entonces usted, si enseña la palabra de Dios, tarde que temprano, dice la Escritura, que no se separará nunca su hijo de ella. Cuando fuere viejo, no se separará de ella, dice Proverbios. Pero la pregunta es, ¿usted da testimonio de eso en su hogar? Vemos que aquí el claro ejemplo de una mujer, casada o no casada, vamos a decir que estaba con marido muerto, viuda o no viuda, pero que enseñó a sus hijos correctamente. Y el fruto de ello fue un ministro que fue tocado por Dios y fue utilizado por Dios, que está escrito y está dejado testimonio, hasta su nombre tiene escrito en este libro que se llama Primera de Timoteo. Qué impresionante. Por la fe no fingida de alguien, usted puede dejar un impacto en este mundo tal que usted no lo puede imaginar, y que su hijo o su nieto puede estar cambiando y transformando el mundo por medio de Jesucristo. Pero nosotros, como tenemos eso, por poca cosa. Antes, fíjese qué contrariedad. En los 1800, 1900, inicios de 1900, aquí en México y en España y en todo lugar, era un honor y un privilegio que su hijo quisiera ser sacerdote, porque era bendecida toda la casa. Y ahora que usted tiene un hijo que quiere dedicarse a predicar la palabra verdadera de la palabra de Dios, lo tomamos como una aberración y como una secta, un sectario, como algo que no es digno. Siendo que ahora el que mora en ese joven es el mismo Dios viviente, y que está en él. Y nosotros lo tomamos ahora como poca cosa, como algo que está bien para los domingos, pero si yo quiero dedicarme a esto, no. Es que tú perdiste el enfoque. Yo lo he oído tantas veces en mi familia eso. Si tú le dedicaras el tiempo que le dedicas a la iglesia, a los negocios, fueras multimillonario. Y le digo, lo soy, porque soy rey para nuestro Dios y sacerdote para Él, y soy un embajador en Cristo. A lo mejor no lo tengo aquí, no se ve visible, pero Él me preparó morada en su palacio, y que eso no tiene precio, porque este dinero que pueda haber en este planeta no se compara con las riquezas de su gloria venidera. Pero desgraciadamente nosotros ponemos la mirada aquí en lo que se ve, no en lo que no se ve.
Y eso es temporal, dice la Escritura. Pero vemos que cuando nosotros esperamos en el Dios viviente, es por eso que Timoteo dice las siguientes palabras. Pablo a Timoteo le dice estas palabras, dice 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, ¿Él salva a todos los hombres? Sí. Su plan es salvar a todos los hombres, porque dice en la Escritura, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere salvar a todo el mundo, pero no todos creen. Por eso dice, mayormente a los que creen. ¿Por qué? Porque dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es que creas que Él es la persona que dice ser. Aquí la ventaja de por qué esperar, que es el título de este mensaje, en el Dios viviente, tiene sus ventajas. Porque dice aquí que es el Salvador suyo. Esa es la primera ventaja. Cualquier problema que te puedas encontrar el día de hoy, Dios salva. Es su tendencia. Como cualquier padre bueno en este planeta, que lo que hace siempre es salvar a sus hijos. Yo lo que he visto, que la mayoría de las personas que están presas, los que los visitan, son sus familiares nada más. La mayoría. Entonces vemos que un padre lo que va a hacer, un padre bueno, porque conozco padres que son desobligados, pero un padre bueno lo que hace es eso. Y Jesucristo es más que un padre bueno. Amén. Es un padre perfecto. Que nunca te va a dejar solo. Amén. Nunca te va a abandonar. Según la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, según 1 de Juan 1:9. Pero dice que si no le crees a Él, su palabra no está en ti y le haces a Él mentiroso. El día de hoy Dios no te ha dejado, amigo, amiga. El que te has dejado a ti eres tú, porque tú dejaste de creer. Porque Dios es un Dios viviente. Él vive el día de hoy. Todas las personas que están en este planeta, todas las religiones que están en este planeta, todos tienen o siguen a alguien que su tumba está ahí física. Estamos hablando Mahoma, ahí está la tumba. Buda, ahí está la tumba. Dígame que sea, ahí está la tumba. La única tumba que está abierta y vacía es la de Jesucristo. Amén. Por eso es un Dios viviente, porque Él venció a la muerte. Y Él le dice a usted que si usted cree, tiene vida eterna. Y Él le va a dar a usted conjuntamente con ello vida. Porque ahora usted lo hace hijo del Dios viviente, hermano. Amén. Dice en Juan 6. Perdón, Juan 6. Juan 6. Dice Juan 6. 57. Vamos a leer 57. Dice: como me dio el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesucristo dice ahí: yo soy el pan de vida. El cualquiera que comiere de mí vivirá eternamente. Entonces muchos decían: ah, caray, ¿cómo? ¿Vamos a comer, darle mordidas a Jesucristo? ¿Qué? No,
sino que el que cree, así como que Él descendió del cielo, que es el Hijo del Dios viviente, descendió para después darnos vida a nosotros, entonces dice que el que cree esto vivirá eternamente. Es por eso que cuando hacemos la cena del Señor, que viene el próximo domingo, la cena del Señor lo que tipifica es ese hecho, que es su cuerpo y su sangre entregado por nosotros. El pan tipifica su carne, su cuerpo. La sangre tipifica o es un cuadro de su sangre derramada por nosotros, porque sin encubrimiento, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Pero dice la Escritura que cuando vio Juan el Bautista venir a Jesucristo, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted no tiene tan solo algo que cubre, usted tiene a una promesa que quita su pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. El día de hoy Dios le da esa promesa a usted, más que lo que usted puede percibir o puede pensar en este momento, porque muchos pensamos: es que yo ya pequé, es que yo ya hice, es que yo ya dije. Es simplemente, dice en 1 Juan 1:9, si confesamos a Él nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El día de hoy lo que quiere Dios es que te sinceres con Él. Él ya sabe qué es lo que quiere, a dónde tienes que ir, qué es lo que necesitas, pero tú tienes que sincerarte con Él. Dice Juan 6, ahí mismo, en el 68. Dice ahí: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque empezaron a decir: pues ¿cómo está esto? Esto es una locura. Dice ahí en el 60, al oír muchos de sus discípulos dijeron: ¿cuál es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Que les digo que yo soy el pan de vida, y cualquiera que comiere vivirá eternamente. ¿Esto les ofende? Dice ahí: pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, no es la que sea el pan, sino el Espíritu. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es que va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y cuando descendiere recibiréis poder. ¿Qué es el poder? Tener vida eterna. Vas a ser limpio de pecados, y te va a dar ahora para entender la Escritura, y vas a poder predicar la Escritura, que muchos desearían y desean el día de hoy de poderlo hacer. Ahora tú y yo lo tenemos a nuestro alcance, porque si mora en ti el Espíritu Santo, entonces puedes hacerlo, porque tienes poder para hacerlo. Amén. Pero vemos ahí que dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque hablaba de Judas Iscariote, que sabía que él no era con una fe fiel, era una fe fingida. Vemos entonces ahí, dice: porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros vosotros? Ahí está la puerta, el día de hoy. Ahí está. Nadie te detiene aquí. Nadie te forza. Ahí está la puerta. Porque Dios conoce tu corazón. Sabe por qué estás aquí. Si tú esperas realmente en el Dios viviente, Él es el que te da vida, no el pastor. ¿Yo me equivoco? ¿No los líderes? El que da la vida es Cristo. El que da el Espíritu Santo es poder. Él es el que hace las cosas. Entonces Dios te quiere enseñar a ti que el Salvador del mundo es Él, y que si tú no esperas en el Dios viviente, Él te va a dar vida y te la va a dar en abundancia. Porque nosotros a veces estamos en este planeta viviendo con vida, pero muertos, como zombies, sobreviviendo nada más. Y Dios te dice: ya para de hacer eso. Yo te voy a dar vida. Lo único que tienes que hacer es creer en mí. Pero desgraciadamente
nosotros le hacemos caso más a la carne y a los consejos de otros y a fábulas y a personas que ay, sabe la Biblia y eso que ve su vida, ve su fruto atrás de él. ¿Cuántas personas trae atrás de él? Muchos dicen, no conoce la Biblia así, pero no es un calentabanca nada más. Viene nomás los domingos y nomás hace eso. El día de hoy, usted y yo tenemos que entender que el que da vida y cuando hay abundancia y cuando hay vida, no lo puedes callar, no lo puedes erradicar, no lo puedes imitar. La vida que da el Espíritu Santo es inimitable. No se puede imitar, no se puede fingir. Por eso dice una fe no fingida. Cuando hay una fe realmente, la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, se transmite. Porque el Espíritu es inimitable, no se puede imitar. El día de hoy, ¿estás transmitiendo eso? Porque la fe no fingida de Loida se transmitió a su madre, y de su madre se transmitió a su nieto, y su nieto la transmitió a muchos. A muchos. Esa fe no es fingida, porque se ve, se nota. Vemos entonces que la apostasía va a ser porque muchos estamos con fe fingida. Vamos a volver atrás, porque cualquier demonio que venga, cualquier persona que venga, cualquier pensamiento que venga a la carne, como no andamos espirituales, nos vamos a ir como viendo toda doctrina para todos lados, porque nosotros le hacemos más caso a lo que dice el comadrito o el compadrito o el ejemplo, a decir qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces vemos que si seguimos ese Dios viviente, Él te dice el día de hoy, ahí dice, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ir vosotros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y si Él crece en eso, entonces te convierte en Hijo de Dios viviente. El día de hoy tú ya no estás viviendo nada más, estás ni sobreviviendo, sino que ahora es lleno del Espíritu Santo, si tú lo permites, y tienes vida en abundancia, y puedes transmitirla a otros, y ya no eres, y ni podrás ser como los demás. Es lo que yo le vivo diciendo, amigo, tú no eres como los demás, eres un hijo de Dios, y tienes que comportarte como tal, porque eso es lo que Dios, es lo que va a esperar de ti, y va a esperar de mí, estártelo diciendo y exhortando a tiempo y fuera del tiempo, que recordándole a Él que Él tiene esa responsabilidad, no porque es hijo de pastor, sino porque es un hijo de Dios y Él tiene que hacerlo. Amén. Porque es mi responsabilidad. Ya si Él no lo quiere hacer, y es problema de Él. No es problema mío. Porque yo hice lo correcto. Pero vemos que cada quien tenemos nuestra decisión. Nuestro libre albedrío, así como yo lo tomé, así él va a tener que tomarla, como mi hija va a tener que tomarla, como mi esposa tiene que tomarlo, como usted tiene que tomarlo, porque también lo que Dios da es, aparte de vida, nos da seguridad. Y vamos a ver en Romanos 9, es el Dios viviente. ¿Por qué esperar en Él? Porque no tan solo te da vida, te da seguridad. ¿Qué dice lo que dice ahí en Romanos 9? ¿Están? Amén. Romanos 9. Romanos 9. 25. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Esto está hablando que la amada y la esposa era Israel. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces ahí, cuando sucede esto, la amada, o sea, vamos a decirlo, Israel, lo que hace es, lo crucifica, lo mata, lo apedrea, lo repudia. Y ahora porque como le dio carta de repudio en esa cruz, le puso en esa cruz una carta diciéndole, tú no eres el rey de Israel. Hasta lo hicieron con mofa. Ahora pasa a ser a nosotros el rey del mundo. Amén. No tan solo de Israel,
el Rey del mundo, porque no es tan solo Salvador. Dice, para todo el mundo, es para los que creen. También para el mundo, pero mayormente para los que creen. Y el día de hoy, si usted ya creyó, le va a dar esta seguridad, que ahora te dice, amado, amado de Dios. A ti te amo, Dios. No importa lo que hayas hecho, Él te dice, te amo. Sé que eres pecador, por eso Cristo murió por nosotros. El día de hoy, tú y yo necesitamos entender que ahora Dios te ama y te dice, quiero que vivas, quiero que estés seguro en mí, que creas en mí, que esperes en el Dios viviente. Dice en el 26, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos de venir a ser, y a la Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? ¿Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel iba tras una ley de la justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en ella en piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y al que creyere en él no será avergonzado. Pero las personas tropiezan el día de hoy con Jesucristo, porque no haya cabida en ellos. Dice en Juan 8, dice que vosotros seguís a vuestro padre el diablo, que es mentiroso desde el principio, es homicida y no hay verdad en él. ¿Por qué? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice también en ese pasaje. ¿Por qué no entendéis mi palabra? Porque no solo eres de Dios. Vamos allá a Juan 8 para que usted lo vea, si usted no conoce este pasaje. Pero fíjese lo que dice ahí. Y vamos a leer nada más un tiempo, no tengo mucho tiempo. Y dice ahí en el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? En 8:43. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye el pecado? Pues digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Es bien sencillo. Si tú no oyes las palabras de Dios, es porque no eres de Dios. Si Dios te dice, hijito, haz esto, y tú no lo haces, no, entonces no dudan si eres de Dios. Porque es el que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Otra cosa, si tú oyes las palabras de Dios y no le haces caso a Dios, entonces eso se llama rebeldía. Y dice que Dios al que ama, disciplina, y azota al que tiene por hijo. Entonces aquí la situación es que si tú sí las oyes, y tú el día de hoy puedes decir, entiendo las palabras de Dios, y no estás haciendo lo que Dios te pide, aguas. Aguas, porque nosotros decimos, no, ahorita no ha pasado nada, fíjese, ya tengo 2 años viviendo así y no pasa nada. Lo que dice Dios es que es paciente para que procedas al arrepentimiento, porque el árbol se conoce por su fruto. Pero va a llegar un momento que Dios dice, hasta aquí, mijito, hasta aquí. Le digo, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando Él vea que tengas el corazón listo y preparado para que tú solito te humilles, porque Él no va a hacer que humillarte. Dios no te humilla, no es como nosotros, a que nosotros humillamos a nuestros hijos en público y humillamos a nuestros hijos con palabras que duelen. Él es bien amoroso y sencillo. Él deja el tiempo exacto, con las palabras exactas, para mostrarse su amor. Él no va a mostrar su ira a su hijo, va a mostrar su amor, porque al que ama Dios disciplina y azota al que tiene por hijo. Él lo que va a hacer es mostrarte
su amor a ti. ¿Cómo? Dejando que participes de tu pecado, y cuando ya estés hasta el cuello, Él te va a mostrar la vara y el cayado, que es lo que dice en Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y después más adelante dice, su vara y su cayado me infundirán aliento. Lo que va a suceder es que te va a alentar para que hagas las cosas de Dios. Pero al presente, dice en Hebreos 12, la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero en los cuales hemos sido ejercitados. Es un ejercicio, pero ¿qué depende de ti? ¿Qué tan cansado quieres que sea ese ejercicio? ¿O qué tan ligero quieres que sea ese ejercicio? Entonces vemos que el Dios viviente te va a dar seguridad. A pesar de ti, Él va a hacer que tú reconozcas y le reconozcas a Él. No le reconoces y ya tú oyes la palabra y sabes que eres de Dios, pues ten cuidado, porque entonces Dios va a venir y te va a llamar a cuentas. Entonces vemos ahí, ¿qué te va a dar seguridad? Pero Romanos 9:26 dice que tú eres hijo del Dios viviente. Y aquí en Romanos 8 termina diciendo, en Juan 8, Romanos 8, sí, Romanos 8. Romanos 8. Dice en el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea a Dios. Entonces vemos que nos da vida, nos da seguridad de esperar en el Dios viviente, pero también nos da una responsabilidad. En 2 Corintios nos dice esta responsabilidad. ¿Están ahí? 2 Corintios. ¿Estamos? 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. ¿Estamos? Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo lo cambio, pastor. Yo la cambio. Hasta ahora le dicen a ustedes Espíritu Santo. Es que es bien bueno. Es bien buena. Sí, los demonios creen y tiemblan. No porque sea buena la persona. Yo conozco moralmente a muchas personas que son muy buenas, pero ese no es el principio que dice la Biblia. Dice que cualquiera que no oye a Dios no es de Dios. Es que habla de Dios, sí, pero los demonios también hablan y tiemblan. Conocen de Dios, creen en que Él existe, pero no hacen lo que Dios les dice que hagan. ¿Y qué es lo que dice? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es lo que tú quieres que sea, es lo que Dios dice que debe de hacerse. Entonces vemos ahí que dice, no unáis en yugo desigual con el incrédulo. ¿Por qué? Dice, ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aguas, porque esa persona puede ser tu ídolo. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar antes que Dios se convierte en tu ídolo. Si tú dices, no, pero yo vengo a la iglesia, sí, pero Dios te está diciendo, no unas en yugo desigual con el incrédulo. Y tú no le haces caso a Dios, entonces está diciendo mentiroso. Y en el primer lugar no está Dios, está la otra persona quien dices que estás dejando que interponga entre Dios y tú. Entonces, a ti te dice, me vale guango lo que piense de Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y como quiera, estoy viniendo a la iglesia, estoy cumpliendo con Dios. Espérate, pero Dios no te está diciendo eso por tu bien. ¿Por qué? Porque ahí dice lo siguiente. ¿Y qué hay acuerdo entre el templo de Dios? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor.
y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué va a suceder? Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, porque Dios es un Dios que todo lo puede. Aún esa persona que está a tu lado, que quieres joven, a la novia o el novio, no lo digo por mi hijo literalmente, y si él le aplica, amén también. Pero alrededor de nosotros siempre tenemos la tendencia de querer cambiar a las parejas. A tu matrimonio, quieres tú cambiar, es que la chancluda y la urraca es ella. No, eres tú el que tiene que cambiar. Es que tú tienes que hacerlo, porque el chancludo y el urraco eres tú. Porque dice la Biblia, con la vara que mides, serás medido. Tú eres esa persona. Tú eres el que tienes que cambiar. Y por naturaleza, con la palabra del Dios viviente, con el Espíritu Santo, tú siendo el templo de Dios, el templo movible que ahora viene, empieza a radiar luz a todo alrededor y empiezan las personas a cambiar, no por lo que tú dices, sino por lo que tú haces. Y esa es la diferencia. Porque vemos que cuando esperamos al Dios viviente, la ventaja es que se va a notar que estás esperando en el Dios viviente. Porque Él te va a dar vida, te da seguridad, pero te da la responsabilidad de separarte del mundo. Eso no quiere decir que tú ya digas chusma. No. O sea, que tú agarres y que te pongas y que digas, ay, es que tú ya no. Es lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se separó y dijo, no, mira con quién habla Jesucristo, no sabe con quién le tocó los pies, no sabe quién le está lavando los pies. Uy, fuchi, no. Dice Dios que por los pecadores vino Él, así como a ti para mí. Él vino a dar testimonio que eres un Dios viviente, del pecador, del que necesita de Cristo. Porque yo necesito de Cristo, porque yo soy pecador. El día de hoy, cuando tú entiendes eso, tu vida empieza a cambiar, porque no vives una vida religiosa, vives una vida real, llena de amor, de paz, de gozo, porque vive Dios en ti. Amén. No porque tienes una religión. El mundo tiene muchas religiones. El día de hoy lo que quiere Dios es una relación contigo personal, porque eres su hijo y Él vive en ti. Amén. El día de hoy tú y yo tenemos que entender que es una responsabilidad, pero hay otra responsabilidad que es ante Dios. Ahora vamos a ver ante los demás. Fíjense lo que dice en 1 Timoteo 3. Amén. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 3, 15. Lo que estamos leyendo dice en el 11: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Estoy en el 3 o en 12. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. No. Primera de Timoteo 3, 15. ¿Les quiero dar otro? Ahí les va. Primera de Timoteo 3, 12. ¿Estamos ahí? ¿Qué? ¿Por qué traigo mal? Perdón, ya está bien. Ahora, ¿qué le pasó? 4:13. Estoy haber tapado el dedo aquí. Ahora entiende por qué. Tienen razón, ustedes no lo tengo. Entonces, entre tanto que voy, ya me expliqué. Entonces, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Tienes que ser ejemplo. A eso Dios ahora te da responsabilidad a ti. ¿Cómo? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, lo que Dios ya te mandó a hacer, ir y hacer discípulos. Que te fue mediante la profecía de la imposición de las manos del presbiterio de parte de la iglesia, te dice, ve y haz discípulos. O sé discípulos si no estás listo. Pero dice, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿A quién?
A todos. ¿A los de tu casa? No, a todos. Eso es lo que quiere Dios, porque nosotros somos el testimonio vivo del Dios viviente. El día de hoy tiene que quedarnos claro en eso. Por eso la iglesia se llama de los hechos. Porque Dios nos dice, vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen un cristianismo real, no alguna religión. Lo que Dios quiere, ya no quiere religiones. Lo que quiere es que Dios se vea manifiesto, que vive entre nosotros. Que Dios es un Dios que reina, es un Dios que no está muerto, sino que el día de hoy dice que en dos o más están congregados en su nombre, Él está en medio porque vive en ti. El día de hoy tú y yo tenemos que entender, si esperamos en el Dios viviente, nos va a dar vida, nos va a dar seguridad, nos va a dar responsabilidad, porque no podemos decirnos, ¿y por qué yo? Porque Dios te lo pide. Nada más por eso. Porque Dios te dijo, te he elegido a ti. Tú no me llamaste, tú no me elegiste a mí. Yo te he elegido a ti y vayas y hagas discípulos. El día de hoy Dios te habla a ti. Y qué honor y privilegio el día de hoy tenemos de esperar en ese Dios viviente, porque a ti te dice y te encomienda. Sé que eres pecador, sé que vas a fallar, pero el día de hoy yo te quiero a ti. No me preguntes por qué. Simplemente yo ya te elegí a ti y te he puesto para que lleves fruto y tu fruto permanezca. Y todo lo que pidas en mi nombre, te lo daré. Él tiene recompensas, pero eso lo vamos a ver después. Pero entonces vemos que el día de hoy te da una responsabilidad, te da seguridad, te da vida. Pero por último, lo que va a dar es te va a dar esperanza. El día de hoy tú y yo por eso tenemos esperanza, porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por más oscuro que esté tu problema, por más oscura que esté tu vida, por más que hayas pecado y aún no puedas ver la salvación de Dios, ya está la salvación de Dios, porque Dios te promete eso. El día de hoy lo único que a veces Dios nos deja es que seamos pacientes para que no sea tu tiempo, sea a su tiempo. Cuando Él vea que la manzana se ponga madura, será el tiempo. Porque si te la comes verde, ¿cómo sabe? Amarga, agria. Él está diciendo, estoy esperando que tu corazón llegue a su punto nada más. Y cuando esté listo, yo voy a orar y me vas a dar gloria a mí, no a ti. Y es lo que Dios quiere, que no es por tus fuerzas, no es para tu gloria, es para su gloria. El día de hoy, ¿cómo va a ser para su gloria? Dice muy sencillo, en el mismo libro de Juan. En esto sabrán que soy mis discípulos y que tengas amor unos para los otros. Y en ese mismo libro de Juan también nos dice que nosotros glorificamos a Dios en cómo, haciendo discípulos. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, entonces seréis realmente mis discípulos, dice la Escritura. El día de hoy, ¿cómo quiere usted glorificar a Dios? En que el fruto se ve, se vive. Cuando usted está ahí, que no lleva una pena fingida, se va a notar, porque usted espera en el Dios viviente, porque le va a dar vida, le va a dar seguridad. El mundo lo que tiene es falta de seguridad. Usted, Dios le va a dar seguridad. ¿Por qué caemos en los errores con las parejas? ¿Por qué caemos en los errores con los hijos? Porque nos falta seguridad como personas. El día de hoy Dios te dice, ¿estás seguro en mí? Créeme, ahí están las palabras, síguelas y no te vas a tener error. Aquí está, eres un hijo de Dios viviente. Ya no necesitas nada más que seguir la instrucción A, B, C. Punto. Ya. Y vas a tener vida en abundancia, seguridad. No implica que todo te va a salir perfecto, porque yo te tengo que dejar en un mundo imperfecto, donde hay personas imperfectas, para que seas testimonio de ellos, que una persona imperfecta puede ser utilizada por Dios y que sea hijo de Dios viviente. Y es por eso que tú y yo tenemos que entender que en el mundo habrá aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús, y esa es la promesa. Pero si tú esperas en eso, espérase de eso. Fíjense lo que dice Mateo, y con esto terminamos. Mateo 16. Mateo 16. ¿Estamos? Mateo 16.
Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Y le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y es la pregunta que te termina diciendo Dios hoy. ¿Quién dices que soy yo? Dice Dios. Dice Jesús: porque tu vida se ve reflejada en lo que crees. Entonces, ¿quién dices a través de tu vida quién soy yo? Porque yo soy hijo del Dios viviente. Si creo que Dios es un Dios viviente. Pero si yo reflejo mi vida como si estuviera muerto Dios, porque no hay esperanza, entonces tu vida refleja que tienes un Dios muerto, no vivo. Entonces, ¿quién dices quién soy yo? ¿Quién dices quién soy yo? Con tu vida, ¿quién dices? Fíjate tú con tu vida, ¿quién dices quién soy yo? Dice ahí, respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Quién era Pedro? Una persona que lo iba a negar, una persona que aparentemente no iba a serle fiel, pero Dios conoce el corazón y sabe que a pesar de Pedro y su corazón era sincero, era una fe no fingida, pero entendiendo que él está en la carne, era que iba a fallar. Pero dice que más adelante nos dice que las cosas que hago hoy no lo entenderás ahora, pero lo entenderás después, cuando sea su tiempo, que la manzana ya esté verde, ya no esté verde, esté madura, entonces lo entenderás. Y por medio del Espíritu Santo te la voy a enseñar como se lo enseñó a Pedro. Por eso en el día de Pentecostés, en Hechos 2, dice que descendió poder y le mostró. ¿Por qué? Porque era el tiempo apropiado. ¿Cuál va a ser tu tiempo? Yo no lo sé. Eso apenas tú, Dios, con Dios, y qué tanto te dejes utilizar por Dios. Y el tiempo llegará cuando Dios, en ese problema que tienes, te muestre la salida. Porque esa es la salida puesta. Dice en la Escritura que junto con la prueba te da la salida, y ella es la salida. ¿Y qué dice Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie mira al Padre si no es por mí. Entonces Dios te va a mostrar esa salida, pero va a depender de ti, que esperes en el Dios viviente. Dice ahí, entonces respondió Jesús: bienaventurado eres. O sea, te va a ir bien. Te va a ir bien si piensas así, que eres el Hijo de Dios viviente. Dice, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás. Ahí ponga su nombre. Pedro, Adolfo, hijo de Adolfo, porque así se llama mi papá. Hijo de Adolfo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que debe de hablarse usted. Por eso el día de hoy hay incertidumbre, no hay inseguridad, porque no te lo reveló Dios, te lo reveló tu carne. Cuando a alguien le queda claro que Dios es enviado y que aquí es su familia y que ese es el lugar donde debe estar, no se lo revela la carne, se lo revela el Espíritu de Dios, y el Dios le dice: aquí es donde debes de estar. Pero muchos por eso se van, porque no son de aquí. Punto. Punto. Dice ahí: y yo también te digo que tú eres Pedro, póngale su nombre ahí, y sobre esta roca, la roca es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la seguridad que Dios le da, que la muerte ya no prevalece sobre Dios. El día de hoy tú y yo tenemos esa responsabilidad. ¿Cuál? La que sigue: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí es para el judío, literalmente es para Pedro, le está hablando de él, pero a nosotros se nos da también las llaves del reino de Dios. Se nos da las llaves para poder que usted vaya, y la llave se llama Jesucristo, y con su vida usted pueda reflejar al mundo y decirle: yo tengo la llave, tengo la solución a la puerta del Hades, y no permanece sobre él, no sobre ti, sobre Cristo.
Y dice, y todo lo que atares en esta tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Y por naturaleza, ¿qué es lo que hacemos cuando alguien se nos dice que no vayas y digas? Utilizó Jesucristo psicología inversa, ¿verdad? Agarró y dijo, no vayas. Mira que es el Cristo. O sea, entonces, el día de hoy Dios te dice, y aquí a ti no te dice no vayas, y te dice, ve y haz discípulos. El día de hoy, ¿qué acaso tiene que poner ahí psicología inversa a Jesucristo y poner, no vayas y hagas discípulos para ir y hacer discípulos? ¿Peor? No, pues él dijo que no fuera. Nos acomodamos luego, ¿no? Entonces, esperas tú hoy en el Dios viviente. Si tú esperas en el Dios viviente, se va a mostrar en tu vida, se va a mostrar en la seguridad que tienes para con Dios, de la responsabilidad que tienes para Dios, para con los demás, y en la esperanza que se ve reflejada a través de tus hechos y de tus frutos, a través de la fe que tengas que no sea fingida. El día de hoy, mi mejor deseo y el de Dios, de Pablo y de Timoteo, es que usted, el día de hoy, sea esa persona que Dios quiere que sea, un hijo de Dios viviente, y que se vea a través de tu vida, porque Dios quiere obrar a través de él. Vamos a ver. Divino Padre Celestial, en este momento, Señor Jesucristo, te pedimos que nos ayudes, Señor, a no tener una fe fingida, que nos ayudes a que mostremos vida, que la mostremos con nuestra seguridad que tú nos das, con la responsabilidad que tú nos das ante ti y ante los hombres, porque nos das esa esperanza, que es lo que el mundo le falta y anhela. Esa esperanza de la certeza de lo que esperamos, que tú regreses, que tú nos des la salvación, que sea nuestro Salvador, mayormente de los que creen. Y el día de hoy, Señor, podamos esperar en ti, mostrando con conducta, con nuestra fe, con lo que le pidió Pablo a Timoteo, con la lectura, con la exhortación, con la oración, Señor. Con todas estas cosas, para que sea manifiesta nuestra fe ante todo el mundo, que nosotros no tan solo creemos, esperamos en el Dios viviente. El día de hoy yo te pido, Señor Jesús, que podamos nosotros, como iglesia de los hechos, en Milenio, en San Felipe, en Casablanca y pronto en Encinos, Señor, que podamos ser y manifestar a un Dios viviente, no a un Dios muerto, Señor Jesús. Porque tú eres un Dios que vive. El día de hoy, Señor, te pedimos que nuestra vida y que todo lo que seamos y que creamos podamos vivir conforme a ese principio, que nosotros servimos a un Dios viviente y que somos hijos del Dios viviente, y que la gente pueda ver esto en sus vidas, que puedan ver que nosotros vivimos, que ya no estamos muertos, que tenemos esperanza, tenemos seguridad, tenemos responsabilidad y que estamos esperando que Cristo regrese, porque Él vive. Y estamos esperando nada más que se dé el tiempo para su venida. Yo te pido, Señor Jesús, que nos des esa esperanza y esperar, pero haciendo lo que Dios nos pidió, de ir y hacer discípulos, para poder mostrar con nuestros frutos, nuestros hechos, que somos obedientes a ti, porque fue lo que nos encomendaste. Y el día de hoy, Señor Jesús, te pedimos que nos perdones si nosotros no hemos hecho discípulos, no somos discípulos, y que a veces toda la atención la queremos centrada en nosotros, y tú nos dices, madura, porque la atención no está en ti, está en mí, dice el Señor. Porque yo soy el Dios viviente, yo te encomiendo que vayas y hagas discípulos. El día de hoy, Señor, te pedimos que hagas eso en nosotros. Y el día de hoy
te suplicamos que nos des de tu amor, de tu paciencia, porque sabiendo tú que somos imperfectos, nosotros queremos transmitir y el poder dar testimonio que tú vives y reinas en nuestros hogares, que tú vives y reinas en nuestras vidas y que esperamos en ese Dios viviente, que tú vives y reinas en nosotros. En el nombre precioso, sobre todo nombre, te damos gracias por tu amor y tu paciencia. Amén.